Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ella del signo de Leo, corazón. ¿Cómo estás, mi leoncito, mi brujito, mi brujita? ¿Está viendo un despertar en ustedes, cariño? ¿O ya ha habido un despertar? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. El mensaje es disfrute. El número 58 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti. Busca lo que es en internet, mensaje de los ángeles, arcángeles, la numerología, inclusive la Biblia. Mira, Leo. Fíjate en esta carta, Leo. Aquí hay un personaje, hay una mujer como que estuviera viviendo la vida, como que estuviera en paz consigo mismo, como que disfruta de las pequeñas cosas de la vida, mi querido Leo. Entonces, al margen de lo que esté pasando en estos momentos en tu mundo, Leo, te están diciendo, todo va a ir bien. Vive tu presente, vive tu momento, disfruta con los tuyos, disfruta con tu familia. Tú has hecho las cosas bien. Muy pronto va a llegar lo que es una recompensa, cariño. Porque es una carta maravillosa, es una carta en la cual tú vas a tener una celebración muy pronto, cariño, ¿vale? Vamos a ver signos, Leo. Vive tu momento, mi querido Leo, corazón. Me sale un Virgo, me sale Piscis o Acuario, Géminis. Cierras con un Tauro o Virgo. Uno más. Libra, corazón. Vamos a ver iniciales. Al margen que si coincide con los signos o no, tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo al universo, cariño. Vamos a ver iniciales. La letra Z, la letra G, la letra C, la letra U, la letra E, y la letra V, mi querido leoncito. No sé por qué siento un Virgo y un Aries muy fuerte, ¿vale? Una combinación muy rara, sinceramente, pero siento un Virgo y un Aries. Vamos a ver, cariño. ¿Qué me quieren decir lo que es el tarot de la New? Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi leoncito, cariño. Tenemos lo que es la carta del 10 de pentáculos, corazón, la suerte, el hilo de la vida, destino. Destino, mi querido Leo, destino relacionado con tus sueños, con tus proyectos, dinerito, dinerito. A lo mejor, mi querido leoncito, puede ser que te llegue un dinero extra del extranjero. O de repente, cariño, recuperas lo que es un dinero. O te llega una fuerte cantidad de dinero por una empresa, pero me están diciendo por destino, porque tú te lo has ganado, cariño. Te va a llegar una sorpresa, corazón. Vamos a sacar más cartas. Casi digo, vamos a sacar más dinero, cariño. A ver, mi querido Leo. Tenemos lo que es la carta de las de espadas. Muy bien, Leo. Siento, mi querido Leo, que posiblemente tú estás lidiando con una persona que se pone como una coraza, como una armadura. Es una persona que a lo mejor te tiene una deuda o tiene que darte algo relacionado con el dinero. Pero por algún motivo, Leo, esta persona es como que estaba un poco arisco con ustedes, como que te quería dar siempre la contra, Leo. ¿Vale? Siento que esta persona es como que reflexiona, a lo mejor vosotros llegan lo que es a un acuerdo, o de repente esta persona te devuelve un dinero que es tuyo, o de repente te perdona la deuda. También, ¿por qué no? Porque siento que esta persona, fíjate muy bien, sus ojos. Es como que hubiera estado llorando todo este tiempo, cariño, pero es una persona que tiene lo que es una armadura. Quiere decir que aunque tú me digas, Richard, será lágrimas de cocodrilo, porque siempre estaba lo que es
a la defensiva. Siempre de repente te hacía sentir como que tú eres el malo o la mala de la película. Pero hay algo que sucede en su energía, en su mundo. Hay un cambio, Leo. Vamos a continuar. Vamos a ver. Me sale lo que es la carta del rey de espadas, cariño. Y al costado, la carta de la templanza, mi querido Leo. Se dice, y esto es así, que Dios conoce nuestros corazones, Leo. Nosotros podemos mentir a todo el mundo, pero no podemos mentir lo que es a Dios. No podemos, cariño. Alguno de ustedes, mi querido Leo, posiblemente esa persona que puede ser que está lo que es en la distancia, o vosotros se han separado, o el problema económico que estaba relacionado con esta persona te causaba mucho dolor. Muchos de vosotros, mi querido Leo, al margen que a lo mejor tenías que ponerte firme, tenías que estar, como se dice, con ese carácter fuerte, porque no te quedaba de otra, mi querido Leo, a ti te afectaba mucho. Muchas noches de lágrimas, muchas lágrimas en soledad también, Leo. Y yo siento, mi querido Leo, que algo divino te está escuchando. Pueden ser ángeles, pueden ser tus ancestros también, familiares que ya no están lo que es en este plano terrenal. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque la carta de la templanza es una carta también que nos hablan de los ángeles, es una carta de paz, de armonía, de equilibrio, Leo, de equilibrio. Con esto que me están diciendo, Leo, si toda esta temporada tú has tenido mucha tensión con una persona que está en la distancia, con una persona que está relacionado con el dinero, las cosas empiezan a normalizarse en tu vida, Leo. Pero no es quizá de repente porque estas personas tengan el corazón blando, es como que hay algo divino que está actuando, corazón. Hay algo divino, ¿vale? Porque recuerda que este personaje siempre está con una armadura, con una coraza, Leo. Pero aquí hay oraciones, hay súplicas. Inclusive siento, mi querido leoncito, que a lo mejor de repente tú has hecho una promesa de cambio en tu vida. Si tú has hecho una promesa de cambio, cariño, y papá Dios te está respondiendo, el universo te está respondiendo, cumple con ese cambio. Cumple, ¿vale? Porque aquí veo promesas de cambio, cariño. Por eso que esta carta dice disfrute. Es como que toda esa carga que tú estás llevando simplemente se desvanece. Se desvanece, mi querido Leo. Vamos a continuar, corazón. Vamos a ver qué más me dicen, Leo. Vamos a ver qué más me dicen. Tenemos lo que es la carta del 8 de bastos. Al costado, la carta de la torre, cariño. Vale. ¿Te ha pasado, Leo, en la cual tú me dices, Richard, espero que el 2025 sea diferente? Porque este 2024 es que salía de una y entraba a otro problema. Parece como que mi mundo hubiera estado bloqueado. Parece como que me hubieran hecho algo, Richard. Porque sinceramente este 2024 ha sido una lucha constante. Mucha tensión, mucho estrés, muchas cosas negativas, cariño. Porque tenemos la carta del 8 de bastos y la carta de la torre. Voy a sacar una carta más. Y debajo tengo lo que es la carta del juicio. Mira, aquí. Entonces, mi querido Leo, corazón, te enseño estas dos cartas. El que esté libre de polvo y paja, que tire la primera piedra. ¿No, Leo? Vale, corazón. Lo que te voy a decir no es para que tú te ofendas, cariño, ¿vale? No. Pero me dan a entender con estas dos cartas, Leo, que posiblemente tú has estado pagando karma, cariño. Karma. No digo que tú seas mala persona, pero como seres humanos que somos, a veces hacemos cosas que de repente pensamos que no tiene efecto en los demás, pero sí afecta, mi querido Leo. A lo mejor hiciste un comentario a una persona, lo has herido. A lo mejor de repente hay una persona, cariño,
que te pedía lo que es una oportunidad y tú pues simplemente has dicho que no, esta persona insistía mucho, lo has tratado mal. Entonces sé que no es tu culpa, cariño. El otro punto, a lo mejor de repente, mi querido Leo, no has estado siendo tan justo o tan justa con tu familia, con tu entorno, cariño. Vuelvo a repetir, no digo que tú seas mala persona. No, no eres mala persona, cariño. Todos cometemos errores. Todos a veces nos dejamos llevar por la euforia o el calentón del momento, Leo. Pero siento que todo lo que tú has estado pasando ha sido karma. Y a partir de este nuevo cambio viene algo diferente, algo renovado para ti. Porque el juicio es como que ya estuvieras siendo perdonado, perdonada, como que estuvieras quemando karma, Leo. Y no quiero que me diga, Richard, yo toda la vida he hecho las cosas bien. Algo de repente ha pasado en tu vida que te ha llevado a actuar de una forma negativa. Pero lo importante, mi querido Leo, es que tú te estás dando cuenta. Y entonces viene tu cambio, cariño. Viene tu cambio, viene lo que es una transformación en tu vida, corazón. Vamos a continuar. Vamos a ver respuesta en el tarot egipcio. Respuesta en el tarot egipcio. Mi querido Leo, respuesta en el tarot egipcio, mi querido Leo. Opción 1, opción 2, 7 segundos, ahora. Listo. Hay una imagen que estoy viendo, ¿vale? Hay como si fuera una puerta o una pared, pero hay una puerta cerca. Hay la imagen, no me dice si es hombre o mujer, es como que se ve solamente los costados. Pero esa imagen es como que te observa de costado, Leo. Hay como una energía espiritual que parece como que quiere entrar a casa. Pero a lo mejor de repente, cariño, yo que sé, puede ser que tú tienes tus amuletos, a lo mejor tú echas sal en la puerta de tu casa o tienes perros. ¿Por qué no también? Yo sinceramente no siento que esa energía sea mala. No lo siento así, ¿vale? Siento como que parece que fuera un alma que necesita estar en refugio en tu casa, cariño. Mira, antes que te saque la respuesta, lo dejo aquí. Cuando yo vine el primer año a vivir en este piso es alquilado, no es mío, pero este piso, cariño, tiene siglos, sinceramente. En España las casas son muy viejas, yo soy muy sincero, ¿vale? Entonces tienen siglos, cariño. Yo, los primeros meses, inclusive un año, creo, yo no podía dormir en esta casa. Ni en el sofá, ni en el estudio, ni en la habitación, ni en la otra habitación. No podía dormir. No podía dormir. Era constantemente pesadillas. Pesadillas. ¿Por qué? Porque yo cuando entré en esta casa, yo no hice ninguna limpia, nada, sinceramente, ¿vale? Porque me parecía todo perfecto, todo bonito. Entonces, Leo, yo decía, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Hasta que al final un día sueño que me despierto en la mañana, que me vengo en esta sala y veo dos criaturas que están jugando, con rasgos catalanes, sinceramente, ¿vale? Piel blanca, cabello moreno. Mayormente así son los catalanes aquí. Algunos de ojos claros, pero vienen quizás de familia que pueden ser de los nórdicos, ¿no? Entonces, eran dos hermanos. Cuando me han visto, se han metido en la cocina. Yo he ido detrás y ¡fum! Me levanté. Entonces, ahí yo entendí que esta casa estaba habitada por esas energías. Richard, pues entonces hubieras hecho algo para que lo eches. No, porque al fin y al cabo yo estoy de paso aquí, en esta casa. Esta casa le corresponde a ellos.
Entonces yo agarré, en una de las pesadillas que tenía, de las tantas, me levanté, me acuerdo aquí en el mueble, porque ya no podía dormir en ningún lado, y tuve una conversación con ellos, y les dije, esta casa es vuestra, esta no es mi casa. Yo solamente estoy de paso. Yo necesito dormir para poder trabajar, para poder seguir pagando este piso. Si ustedes están haciendo esto para echarme, yo me iré, pero vendrá otras personas. Y así va a ser este ciclo. ¿Por qué mejor no llevamos la fiesta en paz? Yo no voy a hacer nada para echarles de aquí, pero por favor déjame estar en esta casa. Y llegado el momento me iré. A partir que yo dije esto, se acabaron las pesadillas. Mi querido Leo, se acabaron las pesadillas. No tuve necesidad de hacer limpia, nada. Se acabaron las pesadillas. Entonces, siento, mi querido Leo, que si tú de repente estás en una casa, que a lo mejor en ese terreno, porque recuerda, cariño, que antes de nosotros ha habido muchas generaciones. Y a veces construimos una casa en lugares donde quizás, cariño, otras familias han habitado o de repente ha sido un camposanto también. ¿Por qué no? Entonces, esas energías se quedan ahí. Y esas energías es lo único que tienen. Por eso que quizás esa imagen de que quiere entrar a casa porque es su casa. Ya, Richard, pero yo cuando construimos esta casa, Richard, esta casa aquí no vivía nadie. Era terreno, pampa. Ya, cariño, pero tú no has sido la única generación. Recuerda que el mundo ha pasado, creo, por 5 extinciones. Por 5 extinciones ha pasado, cariño. A lo mejor, a kilómetros abajo, están sus restos de esta persona. ¿Te has puesto a preguntar en esto, Leo? Entonces, siento que para muchos de ustedes, posiblemente esa inquietud, o que tú te levantas cansado, cansada, cariño, o de repente tienes pesadilla, o tienes miedo, o la mala racha también, puede ser por esa energía. Entonces, corazón, haz una oración, como si tú estuvieras hablando con alguien. Pídele permiso para que tú te quedes ahí, para que todo vaya bien. Eso es lo que yo he hecho, Leo. Y te lo digo esto porque yo he visto algo. O a lo mejor ya está en tu casa, a lo mejor se esconde detrás de tu habitación o quiere entrar. Y mayormente los animales lo escuchan, lo sienten, los perros especialmente ladran. Donde está ese lugar, donde está esa energía, los perros están ahí, rascan, ladran. Lo sienten, cariño. Opción 1. La carta del mundo es un sí, Virgo. Opción 2. La carta de la emperatriz, Virgo, es un sí, cariño. Vamos a ver las características. Las lecturas son así. Yo no lo programo, que ahora voy a hablar de economía, amor, no. Lo que digan. Y siento que este mensaje tenía que entregarte. Vamos a ver, Leo, vamos a ver, cariño. Vamos a ver. Muchos de vosotros ves el hilo de la vida. La carta de la estrella, cariño. Hay una persona que está en la distancia que se pone en contacto contigo o te ayuda. Sí, hay una persona. La carta de la estrella representa lo que es el signo de Piscis o Acuario. Una persona de piel blanca, cabello castaño, cabello negro, natural o pintado. La carta del 8 de copas. Existe una persona con la cual vosotros han tenido lo que es una relación. No hay contacto, comunicación cero. Puede ser que vive cerca de la costa, cerca del mar. A lo mejor es más trigueño que ustedes. Puede ser o más moreno que ustedes. Cabello largo, lacio, negro, castaño. Veo que esta persona, cariño, va a dar señales, ¿vale? O lo vas a ver. Va a haber señales con esta persona. Elemento agua, Cáncer, Escorpio, Piscis, pero también puede ser cualquier otro signo. La carta de colgado, Libra. Muchos de vosotros, posiblemente tu problema o tu talón de Aquiles puede estar relacionado con tus hijos, cariño. Actúa con sabiduría, me dicen. Elemento aire, Libra, pero también puede ser Géminis o Acuario. Piel blanca, cabello castaño, cabello negro o cabello rubio, mi querido leoncito. Bendiciones, cariño, ¿vale? Recuerda, corazón, vive tu momento, vive tu presente, no te compliques la vida y sé feliz. Hasta la vista, Leo.